Desde DEPAT, les agradecemos por acompañarnos en nuestra visita a los principales lugares turísticos de la ciudad de Lima. Somos Vicente y Claudia y hoy comenzamos nuestro segundo día en Perú y estamos muy felices por conocer el distrito de Miraflores, lugar que escogimos para nuestra estadía y que pertenece a uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Acompáñenos en este recorrido y descubra con nosotros algunos de los lugares más turísticos que tiene este emblemático distrito costero, uno de los preferidos por los visitantes que llegan a la capital de Perú. Debido a la belleza geográfica, vida cosmopolita y movimiento cultural, Miraflores es la principal puerta de entrada a la capital peruana y una de las rutas más atractivas para conocer la ciudad. En Miraflores se pueden encontrar diversos atractivos como hermosos parques, restaurantes, modernos centros comerciales, vestigios históricos, hoteles y hospedajes. En general posee todas las comodidades y un extenso malecón cuya espectacular vista desde los acantilados de la Costa Verde es la más fotografiada y publicada en las redes sociales. Escogimos comenzar nuestro recorrido en el Malecón de Miraflores, un gran lugar conformado por varios parques con muchos senderos que recorren el borde superior del acantilado de la Costa Verde, con una espectacular vista de la costa pacífica limeña, amplias zonas verdes y uno que otro café-restaurante que invitan para hacer un alto en el camino. Nos dirigimos directamente a uno de los puntos principales del recorrido, el Faro de la Marina, uno de los faros más famosos y visitados del país, y está ubicado en el Malecón Cisnero, precisamente en el parque que lleva su nombre, el Faro. Este parque conmemora un siglo de navegación peruana. Este faro entró en servicio por primera vez el 24 de febrero de 1921. En diciembre de 1973 fue desmantelado y reconstruido en Miraflores por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Tiene 22 metros de altura, pero con una altura focal de 108 metros sobre el nivel del mar y curiosamente es un faro que a la fecha se encuentra en funcionamiento. Seguimos recorriendo el malecón y nos encontramos inmersos en el Parque Antonio Raimondi. En este parque encontrarás uno de los lugares preferidos para perder el miedo a las alturas y para que los más osados puedan experimentar uno de los mejores paseos en parapente y alas delta y observar las hermosas vistas de la costa limeña desde los cielos y vivir una experiencia inolvidable. Un dato histórico del lugar es que fue erigido en honor a don Antonio Raimondi, investigador, naturalista, geógrafo, escritor y catedrático italiano. Con este parque, la Municipalidad de Miraflores ganó el concurso de parques y jardines en el 2006, debido al valor ecológico y a los beneficios que este origina en los vecinos. De hecho, una de las cosas que más nos llamó la atención es que en el malecón vimos muchos perritos paseando con sus dueños por los hermosos jardines. Perritos de todos tamaños y razas, pero todos con una característica en común, bien cuidados y con dueños muy responsables a la hora de sus desechos. También vimos algún parque exclusivo para ellos. Nos alegra que en un distrito tan importante como este tengan un concepto pet friendly. Otra de las cosas que también nos gustaron mucho es que a lo largo del malecón pudimos ver varias bicicletas de uso público, mediante el uso de la aplicación City Bike, que permiten hacer un recorrido a través de los distritos de Miraflores, Barranco y Chorrillos, con ciclovías exclusivas en estos distritos, seguras y bien delimitadas para su uso. También vimos la opción de rentar monopatín en algunos locales del camino,
En general, en diversas áreas del malecón hay espacios para practicar deportes, con máquinas para ejercitarse y de uso libre, promoviendo con ello la vida saludable. Uno de los lugares más visitados por locales y turistas es el Parque del Amor, que fue creado en honor al Día de los Enamorados y se conoce porque es el lugar escogido por parejas para disfrutar juntos, ya sea por el ambiente de romanticismo o por las hermosas vistas que se observan desde este lugar. El parque está conformado por jardines muy floridos. En el centro del Parque del Amor se encuentra una escultura llamada El Beso, realizada por el artista Víctor Delfín. En ella, dos figuras se amalgaman con un beso, siendo el ícono principal del lugar y muy fotografiado por sus visitantes. El parque no es muy grande, pero posee un pequeño anfiteatro donde al parecer se realizan algunas presentaciones o simplemente donde la gente se sienta para poder disfrutar de las vistas que desde allí se observan. La mejor hora, según nuestra experiencia para visitar este lugar, es el atardecer. Así podrás relajarte en un ambiente mezclado entre el urbanismo y la naturaleza, hermosos paisajes, observando cuando el sol cae sobre el mar. Ubicado también en el malecón de Miraflores y cruzando el puente Eduardo Villena Rey, encontrarás la bajada de Clubes, un acceso que permite bajar a la playa desde el malecón por un hermoso trayecto de unos 10 minutos en bajada y te llevará directamente entre las playas Waikiki y Playa Macaja. Ahí encontrarás una escuela de surf. Y si ya tienes experiencia en este deporte, podrán rentarte una tabla y traje de neopreno especial para combatir las gélidas aguas de la costa limeña. Malecón por la avenida Larco llegarás al Larcomar, un centro comercial. No te asustes cuando no lo veas sobre el mismo nivel de la calle, ya que la particularidad principal es que está construido sobre un acantilado frente al mar. En Larcomar puedes encontrar tiendas de marcas muy reconocidas, algunos servicios y también disfrutar de la buena gastronomía de Lima. En general es un lugar que ofrece todas las características para pasar un buen rato. Lo mejor es que se puede visitar de día o de noche, con muchas opciones de entretenimiento y sin dudar unas vistas impresionantes de la costa. Los lugares que se pueden visitar en el distrito de Miraflores es Huacapuchana, un sitio arqueológico perteneciente del periodo de los desarrollos regionales que comprende entre los años 200 a 700 años después de Cristo. Es un sitio muy investigado, conservado y restaurado desde 1981. Se ha constituido como uno de los principales atractivos turísticos de Lima. Al llegar, lamentablemente no estaba abierto, y ahí nos dimos cuenta de que los martes y jueves permanece cerrado al público. El resto de días tiene un horario de 9 a.m. a 4:15 p.m. Además, es importante saber que se debe hacer una reserva previa en un formulario que deberás completar en el sitio www.huacapuchanamiraflores.pe.
De lo contrario, no te dejarán ingresar. Hoy vinimos al sitio arqueológico Puyán. Lamentablemente no sabíamos que este día cerraban y nos encontramos esta sorpresa, así que ni modo. Barranco es un barrio que se encuentra contiguo a Miraflores y es otro de los distritos de Lima que se deben visitar. A diferencia de Miraflores, en Barranco encontrarás historia en cada rincón que se visite. Es un buen lugar para conocer sus calles coloridas, sus galerías, disfrutar de la gastronomía y perfecta para disfrutar de una noche bohemia en alguno de los tantos lugares que encontrarás. Al cruzar la calle y a un costado de la municipalidad, te encontrarás directamente con el Puente de los Suspiros, un tradicional puente de madera donde se dice comenzó muchas historias amorosas. Cuenta la leyenda que si atraviesas el puente aguantando la respiración, se te cumplirá el deseo de estar con esa persona tan especial para siempre. Lo que me hizo pensar que este puente es una amenaza para quienes hacen amarres. A un costado del puente pudimos observar que acá también muchos enamorados sellan su amor con candados que dejan en una reja aledaña. Y si no tienes uno, en el lugar encontrarás quien te lo venda. Al cruzar el puente y si sigues al costado derecho de la iglesia encontrarás un camino angosto que te llevará al mirador de Barranco, el cual tiene una gran vista de la zona de playa, de Chorrillos y con el puerto de Lima a pocos kilómetros, un amplio panorama que nos hace conscientes de la magnitud de esta capital. Al salir, también puedes pasar un rato en el Parque Federico Villarreal, un espacio natural ideal para tomar un respiro y apreciar el hermoso ambiente que nos rodea. A este punto puedes seguir recorriendo o como nos pasó a nosotros, fuimos a buscar un lugar que nos habían recomendado para seguir disfrutando de la fusión de sabores que posee la comida peruana. Continuando con un pequeño antojo, seguimos nuestro camino. El siguiente destino fue la Bajada de los Baños, otro de esos lugares que se recomienda visitar estando en Barranco para acceder a la orilla del mar. Durante muchos años estuvo adornada con árboles sauces y de olivos, los que fueron reemplazados por ficus. En el siglo XX se construyeron las famosas casas tipo rancho y pintorescas casitas fabricadas con caña, madera y barro, en la cual habitaban los pescadores y comerciantes, las cuales se conservan hasta la fecha y funcionan actualmente como restaurantes. Al terminar el recorrido, llegarás a la playa, donde puedes disfrutar en algún restaurante o simplemente disfrutar al lado del mar. Es una caminata muy bonita, que es opcional si cuentas con algunos días libres. Como vemos, Lima es una ciudad muy grande que posee muchos destinos increíbles que puedes visitar y Barranco y Miraflores son dos de esos lugares que es necesario conocer. Llegó el momento de despedirnos de Lima y a partir de ahora algunas consideraciones personales acerca de esta ciudad que tiene Sudamérica. Dentro de las cosas positivas pues está la increíble ciudad que tienen. Lima es
espectacular, es muy grande, muy desarrollada, la gente es muy linda, la calidez de las personas, siempre están dispuestas a ayudarlos, siempre son muy amables. Otro de los puntos súper positivos es la comida, deliciosa, tiene una riqueza gastronómica increíble, muchos sabores, muchas mezclas de culturas reunidas todas en la comida peruana. Deliciosa, súper recomendada. Otro lugar que es muy impresionante en Lima es visitar la Plaza de Armas o la Plaza Mayor. Es un lugar definitivamente con una arquitectura muy colonial. Se nota la presencia que hubo en su época de la conquista española. Además está muy bien conservada todas las estructuras. Felicitaciones por mantener esta riqueza cultural tan importante dentro de Sudamérica de una manera tan bonita como la tienen, la cuidan mucho. Bueno, y si nos ven con chaqueta es porque aquí en Miraflores, que es un lugar donde nos encontramos en este momento, pega mucha brisa marina y la brisa marina es bastante helada y aunque se vea sol, pero si vemos alrededor la gente siempre anda con una chaqueta, con un suéter y es por eso, porque Lima en este momento sí está bastante frío. Estamos en principios de octubre, por eso es que están recién saliendo del invierno y empezando la primavera. Sin embargo, el clima todavía hay días nublados, hay días soleados, pero sin embargo este sol no calienta mucho, hace bastante frío, hay que venir con ropa adecuada para no enfermarse. Y para los que quieran hacer parapente, aquí es el lugar ideal en Miraflores, porque por aquí hay una plataforma donde las personas se tiran en parapente y bueno, imagino que es toda una aventura. Otra de las deportes aventuras que hay acá es practicar surf. Yo sé, el agua está súper helada, pero sin embargo hay valientes allá abajo que están en el agua. Es increíble, pero ahí están disfrutando y muchos turistas también se animan y se toman clases ahí de surf y se tiran al agua. Y bien, este ha sido nuestro recorrido en Lima. Esperamos que hayan disfrutado igual que lo hicimos nosotros y a continuar, a seguir explorando diferentes lugares y veamos a ver cuál será nuestro próximo destino. ¡Nos vemos! Y así terminamos nuestro recorrido por los puntos principales de Lima. Nos vemos muy pronto en un nuevo destino de este fascinante país. ¿Dónde será? Suscríbete para que no te lo pierdas, es gratis. Y recuerda activar la campanita para recibir la notificación del estreno. Nos vemos dentro de muy poco. ¿Dónde será? ¿Dónde será?